Bueno, en esta ocasión vamos a ver los rendimientos. Ya vimos cómo se calculan los rendimientos por periodos, sin embargo también debemos de calcular, pues independientemente del periodo, pues un rendimiento que sea representativo de todos estos periodos o el rendimiento acumulado, ¿no?, que ha sucedido en todos estos periodos. Entonces, los rendimientos que van a ser representativos de los demás periodos, tenemos dos formas de calcularlos. Uno es el rendimiento aritmético y otro es el rendimiento geométrico. Y si lo checamos por la acumulación de rendimientos, ¿no?, en un periodo, tenemos el método Linky. ¿Okay? Los rendimientos, el rendimiento promedio aritmético realmente representa un punto de equilibrio, ¿no? Simplemente es el promedio que ustedes conocen, es la suma de todos los datos divididos entre el número de ellos. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí lo que yo tengo son los datos de rendimientos reales que calculamos, que ya ustedes conocen cómo se calcula. En este caso no estoy considerando los premium porque hay metodologías que después vuelven a descontar la tasa libre de riesgo y entonces no quiero confundir en esta parte. Es por esa razón que estoy utilizando los rendimientos reales. ¿Ok? Lo único que hice es sacar un rango, un tamaño de clase, y en este caso estoy graficando este conjunto de datos, lo estoy poniendo en 5 clases. 1, 2, 3, 4, 5 clases. Entonces podemos notar que el número más pequeño va desde el mínimo, que es menos 6.29, hasta el valor más alto, que es 6.91. Calculamos la frecuencia, es decir, cuántos elementos existen dentro de y pues solamente uno, de tal manera que pues consideramos los 13 datos que tenemos aquí. Podemos darnos cuenta que entonces podemos calcular la frecuencia relativa, que no es otra cosa que la división entre la frecuencia y el total de los datos, o la probabilidad. ¿Okay? Entonces, si son probabilidades, pues aquí corroboramos que la suma da un 1. Para la gráfica que presento aquí, simplemente estoy tomando el punto medio. O sea, estas barritas, estos puntos están graficados en el punto medio de cada una de las clases, es decir, la mitad que existe entre menos 6.29 y menos 3.65 es menos 4.97. Y así para todos los datos. De tal manera que obtengo esta gráfica. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué yo les estoy comentando que el promedio o la media o la esperanza es un punto de equilibrio? Pues pongamos en el siguiente ejemplo. Imaginemos, en este caso, por ejemplo, podemos ver en esta imagen, tenemos una tablita, la cual tenemos una pesa que para la redundancia pesa 100 kilos y la otra pesa 5 kilogramos. Entonces, ¿existe algún punto donde nosotros podemos equilibrar estos dos pesos de tal modo de que la tablita no se vaya para un lado y no se vaya para otro lado? Con este ejemplo que tenemos aquí, pues supongamos que estamos haciendo lo mismo, nada más que los pesos de esto lo estamos considerando como la altura, es decir, esta probabilidad. ¿Qué altura tiene esto? Tiene el 0.076, que es el primer dato. ¿Qué altura tiene esto? También el 0.076, que es el segundo. ¿Qué altura tiene esto? Pues es el 0.3076. ¿Qué altura tiene esto? Es el 0.2307. ¿Qué altura tiene esto? Es el 0.3076. Entonces imaginemos que la altura de todos estos barritas, pues es como el ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que los tenemos así? ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues encontrar el punto donde podemos poner, digamos, el punto de equilibrio o el centro de masa de todo este conjunto. Es decir, donde podemos colocar esta cuña de tal manera de que no se vaya ni para un lado ni para el otro. Por eso es que yo les estoy diciendo que este punto es el punto de equilibrio.
Este punto de equilibrio, pues nosotros lo estamos denotando como, o lo conocen ustedes comúnmente como el promedio. Pueden ver aquí que yo simplemente este punto de equilibrio lo estoy calculando como el promedio de todos los datos. ¿Ok? Y este punto 1.95 es el que está representado en el punto rojo. Entonces, si yo pusiera, si las alturas representarían los pesos o qué tan importantes son los datos en su conjunto, este punto de equilibrio es el que no permite repetir que se vaya ni para un lado ni para el otro. Eso es lo que significa el promedio, la media o la esperanza, dependiendo como ustedes lo quieran llamar en estadística. ¿Ok? Entonces, el primer rendimiento que nosotros tenemos es el punto de equilibrio. ¿Y qué es el promedio? Ustedes, por ejemplo, pueden calcular el promedio de sus calificaciones. Entonces, ese promedio que ustedes sacan es el punto de equilibrio de sus calificaciones, ¿no? Obviamente, eso no implica que haya datos por arriba de ese promedio y datos por abajo de ese promedio. Lo único que sí nos dice, dependiendo de qué tan grandes son, nos está generando un punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, este punto de equilibrio como promedio, pues representa a todos los rendimientos que tenemos aquí. ¿Sale? O todos los rendimientos que tenemos, acá. Este 1.96 representa el promedio de todos estos rendimientos. Es decir, ¿qué es lo que yo espero con este historial de rendimientos reales? ¿Qué es lo que yo espero que es que el rendimiento, o cuál es el rendimiento promedio de todos estos? 1.95. Aunque hay unos puntos que están por arriba y lo mismo hay otros puntos que están por abajo. Pero este sería el punto de equilibrio. Bueno, el segundo punto que tenemos o el segundo rendimiento importante que tenemos que considerar es el rendimiento geométrico. ¿Sí? Entonces, tanto el rendimiento promedio, vuelvo a repetir, es un representante. ¿De quién? De todos estos. El rendimiento geométrico o el promedio geométrico también es un representante de todos estos. ¿Ok? Dejen regreso a la presentación. Entonces, ¿qué sucede con el rendimiento geométrico? El rendimiento geométrico es un representante de todos estos rendimientos, pero en interés compuesto. ¿Okay? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, yo compré el valor de una acción, o sea, compré una acción en un cierto precio, y obviamente por el proceso de compra y venta en cada uno de los periodos estoy obteniendo diferentes tasas. La tasa R1, la tasa R2, la tasa hasta la tasa RE. Y obviamente entonces, ¿qué tanto me está dando de valor final todos estos rendimientos? Pues sería 1 más R1 por 1 más R2 por 1 más Rn por el valor de la acción. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de encontrar? Trato de encontrar un valor, un solo R, que sea equivalente a todos estos que están aquí. Es decir, en interés compuesto sería un R que sea 1 más R1 por 1 más R por 1 más R por 1 más R por 1 más R y así sucesivamente. Lo que nos da 1 más R a la N por el valor.
el valor de la acción entre el valor de la acción, me va a dar 1 y entonces nos está diciendo que 1 más r a la n es igual a la raíz cuadrada o todos estos factores elevado a la 1 entre n. Y cuando despejamos el 1, por eso tenemos aquí de este lado un menos 1. Y de esta manera estamos encontrando una tasa de interés que es R, que representaría a todas estas tasas en conjunto. ¿Ok? Entonces esta también es una tasa que representa a todos estos periodos, solamente que en interés compuesto. Y esta tasa que como está aquí se llama rendimiento geométrico. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que hubiera pasado, ¿no?, durante todo este periodo. Vamos a mover aquí los rendimientos reales. Sí, son los rendimientos reales que se han obtenido a partir de esto con una tasa de inflación mensual del 0.59. ¿Ok? Y entonces vamos a checar qué sucede. Estos que están aquí, todos estos son los rendimientos. ¿Ok? Entonces, supongamos que el valor de la acción, yo quiero invertir un peso, ¿no?, para no hacerlo tan largo. Entonces, mi intención es invertir un solo peso. ¿Sí? Entonces, yo compré un peso de estas acciones y entonces estas acciones me van a dar estos rendimientos. Por ejemplo, va a dar 1.23% de rendimiento el primer mes. El segundo mes me va a dar 5.79% de rendimiento real. El tercer mes me va a dar 6.91% de rendimiento de interés real. Y así sucesivamente. Si es que, vuelvo a repetir, hiciéramos el proceso que ya les comenté, hipotético, de comprar, aquí compro y aquí vendo. ¿Ok? Entonces tenemos este caso. Y entonces, ¿qué pasa con este proceso? Bien. Entonces es igual. Del primer periodo que tendría sería este por 1 más este rendimiento. ¿Ok? Y de esa manera obtengo, aquí yo creo que lo vamos a poner abajo, lo calculo. Y entonces al final vamos a poner aquí, al final del primer mes, de un peso estamos obteniendo 1.0. Vamos a darle más. 1.0123 porque eso fue lo que ganamos de intereses, ¿no? Y queda pues bien. Estos los seguimos dejando, o sea, si ya ganamos ese interés, entonces volvemos a invertir, se vuelve a capitalizar, ¿no? Y se capitaliza por 1 más el interés, o la tasa de interés que se ganó en el segundo mes, en el tercer mes más bien dicho. Entonces esto fue lo que se ganó del primero al segundo mes. Y esto sería lo que se ganó en el tercer mes. Y así lo podemos hacer sucesivamente. ¿Sí? Aquí podemos ver que entonces tenemos lo que hemos acumulado después del tercer mes y lo multiplicamos por 1 más la tasa de interés que se está obteniendo en el cuarto mes. Y de esa manera, vuelvo a repetir, vamos, digámoslo de alguna manera, considerando o capitalizando todas estas tasas. Obviamente aquí estuvo un incremento, pero aquí hubo una caída, ¿no? Entonces aquí iba yo prácticamente acumulando intereses positivos, iba yo incrementando el precio de un peso, pero después cae porque esta tasa en el mes número 9 pues es negativa. Luego vuelve a incrementar a 0.35%
luego incrementa mucho más al 3.56% y luego tiene una caída nuevamente del menos 0.78%. Entonces todo esto me va a dar un valor final de todas estas operaciones, ¿no? Que simplemente sería que pues, la suma, bueno, no, en este caso se quedaría así. Este sería el valor final. Sí, porque ya se está capitalizando. Aquí ya se capitalizó, bueno, en este se capitalizó el 1.23. Aquí se capitalizó el periodo anterior, que es el 1.23, más el nuevo periodo. Aquí se capitalizó el periodo anterior, más este periodo y este periodo. Y así vamos en conjunto obteniendo la capitalización de todos estos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el rendimiento geométrico? Entonces, el rendimiento geométrico es aquel donde me pide que todas estas tasas, ¿no? R geométrico, el rendimiento geométrico es aquel que me pide, o esto, que de tal manera todas estas tasas sean iguales. ¿Sí? Entonces, ese es el único requisito. Entonces yo no sé cuál es la tasa que me permite que todas estas sean iguales. Voy a suponer una tasa. Por ejemplo, la tasa del 1%. Entonces, ¿cuál es mi interés? Tener un conjunto de tasas que después de todo el proceso estos valores finales sean iguales. Con el único detalle que todas estas tasas, aparte de que estos dos tendrían que ser iguales, vamos a marcarlos para que veamos cuáles tienen que ser iguales. ¿Sí? También tenemos una condición, que todas estas tasas tienen que ser exactamente las mismas. Y entonces el proceso es exactamente el mismo. Sería la inversión por 1 más la tasa. ¿No? Eso es lo que estoy ganando después del segundo mes, en el segundo periodo. ¿Qué pasa en el siguiente? Pues es lo que llevo acumulado por 1 más lo que supuestamente gané después del tercer, o la tasa que gané después del tercer mes. Y pues así sucesivamente. ¿Ok? Nada más que el único detalle, vuelvo a repetir, que estos deberían de ser iguales. Entonces aquí podemos, de hecho aquí vamos a poner que es igual a este. Ok, vamos a ponerle que es igual a este para hacer un proceso de optimización. Y lo recorremos. Ahí está. Entonces, todas estas tasas son exactamente iguales que esta, y estos dos tienen que ser iguales. Ok, entonces yo puedo ocupar el solver. Vamos a mover un poquito más para acá para que podamos entender el concepto. Por ejemplo, quiero establecer un objetivo. Sí. ¿Qué quiero? Que tenga el valor de ¿quién? De esto. Parece que no le puedo poner. Bueno, vamos a ponerle 1.2727. ¿Ok? Ok. ¿Qué celda quiero cambiar? Pues esta. ¿Sale? ¿Qué restricciones? Pues al parecer lo único que podría decir es que
No, pues no tenía ninguna restricción. Entonces, resolver. Vamos a aceptar. Entonces vamos a darle aquí más si podemos ver aquí cuál sería la tasa. Vamos a darle otros como le vea. ¿Sí? Y entonces vean que sí existe una tasa que son todas iguales y que me dan el mismo valor final cuando se capitalizan todas ellas. A esta tasa, que es representativa de todas estas, es la que nos da el rendimiento geométrico. ¿Ok? Y para eso tenemos la formulita, que es la que estamos aquí viendo. Ahorita lo calculé pues haciendo una optimización, pero si nosotros hacemos la ecuación de valor nos podemos dar cuenta que estamos haciendo esto, ¿no? A este le apliqué este factor, luego a eso mismo le apliqué este factor, luego le apliqué este factor, de tal modo que acomodando todos ellos nos queda de esta manera. Y en el otro pues se aplican uno por uno, pero como todos son iguales, queda elevado a la n. Este valor, en el ejemplo yo le puse un 1, pero le podemos haber puesto cualquier valor y el resultado va a ser el mismo, porque cuando despejamos, recuerden que entre esto se convierte en un 1, entonces no afecta cuando despejamos. Lo único que se afecta es que hay que sacar la raíz cuadrada, que es o 1 entre n, como lo quieran, o la raíz enésima, más bien dicho, no es la raíz cuadrada. La raíz enésima, que lo representamos como 1 sobre n, y aquí entonces ya le quitamos el exponente y aquí está sumando 1, y por ende por este lado pasa o está restando, ¿no? Y esta sería la fórmula para sacar el rendimiento geométrico. ¿Ok? Vamos a hacerlo aquí, el rendimiento geométrico. Entonces, ¿cuáles son los factores que tenemos que tener? R, vamos a poner geom. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El producto, bueno, lo vamos a hacer primero así de manera normal. Entonces, ¿qué dice? Que tiene que ser todos estos más 1. Entonces aquí voy a calcularlos. Es igual a los rendimientos más 1. Para todos los rendimientos que estamos considerando. Ok, pero aquí porque bueno, está bien, no pasa nada. Y entonces el rendimiento geométrico es la multiplicación de todos estos, luego lo elevo a la 1 entre n y le resto un 1. ¿Ok? Entonces sería igual entonces a producto que dice multiplica todos los números especificados como argumento. Entonces tendría que ser el producto de ¿quién? De todos estos. Lo elevo a la 1 entre el número de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. Entonces, entre 13 datos y le resto un 1. Y y entonces podemos checar que el rendimiento geométrico lo voy a poner en decimales. Podemos checar que es exactamente el mismo
este es exactamente el mismo que el que estamos considerando. ¿Ok? Puedo repetir, si checamos la fórmula, es 1 más el rendimiento más cada uno de estos, más 1, que es todo esto, lo podemos decir que es RDI más 1, son todos esos factores que estamos considerando en la fórmula. ¿Ok? Todos estos los tenemos que multiplicar, es por eso que agarro el producto de todos estos. Le tengo que sacar su raíz enésima, pero lo represento como un exponente que es elevado a la 1 entre el número de datos, que en este caso son 13, y le resto un 1 como está en la fórmula. Y de esa manera obtengo el mismo resultado. Y pues ya el concepto de que si al final es lo mismo, pues aquí lo tenemos, ¿no? Y pues bueno, ese sería el rendimiento geométrico. Vamos a ver si lo podemos calcular de otra forma más fácil. ¿Okay? Sería igual al producto en una etapa matricial, que sería todo esto más 1 elevado a la 1 entre 13, que son 13 datos, menos 1. Entonces esta sería una fórmula matricial, y como es matricial, para obtener un resultado hay que darle Shift Control Enter para obtener el resultado. Y podemos constatar que es exactamente lo mismo. Entonces, esta parte que les acabo de mostrar, vuelvo a repetir, es utilizando una fórmula matricial, porque estamos considerando el vector completo, que es lo que está aquí marcado en azul, más 1. ¿Ok? Y ahí fuera lo demás es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué está haciendo Excel? Pues a todo este vector le está agregando una constante que es 1. Y entonces en automático esta expresión que está en azul con el más 1 es todo este vector que estoy aquí calculando. Elevado a la 1 sobre 13 menos 1. Pero voy a repetir, para obtener el resultado, como estamos ocupando vectores o matrices, para que Excel entienda que no es una constante, que es un vector o es una matriz, hay que oprimir Shift Control con la mano izquierda, ¿no? Y luego Enter. Porque si no, les va a dar otro resultado totalmente diferente. Entonces, esto es el rendimiento geométrico. Entonces, ya tenemos dos. Tenemos el promedio, que es un punto de equilibrio, y tenemos una tasa representante de todos estos datos en interés compuesto, que le llamamos rendimiento geométrico. Y se pueden dar cuenta que el rendimiento geométrico, que es 1.87, pues no está tan lejos del 1.95. Nada más que tienen diferentes interpretaciones. Este es un punto de equilibrio y este es una tasa que representa todas estas también, pero que es la misma y que se calcula en interés compuesto. Bueno, vamos ahora a considerar el método linking. El método linking, bueno, aquí sí queda claro que esta tasa es una tasa, el promedio es una tasa que representa a todos estos que están acá. O sea, si tú me preguntas, no te voy a decir, oye, ¿cuáles son los rendimientos reales? ¿No puede pasar esto? Pues no. En promedio, ¿sí? Puede que tú tengas un rendimiento del 1.95 porque es el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, esta tasa está representando a todas estas y le estás dando una interpretación en su promedio. En este caso, en el rendimiento geométrico, bueno, sí existe, o sea, es similar al anterior, nada más que en otro sentido. Esta es una tasa que representa también a todas estas, ¿sale? Nada más que en interés compuesto. Vean, todas son iguales, entonces todas estas son representativas de todas estas. Es decir, tú dices, en promedio en el otro dices,
en el rendimiento aritmético, tú dices, en promedio este es el rendimiento, ¿no? Y aquí dices, esta es la tasa que representa todas estas tasas en interés compuesto. Entonces, el siguiente periodo, ¿cuánto tú esperarías obtener? Pues esto, ¿no? En el siguiente periodo, ¿cuánto podrías obtener? Pues esta tasa, ¿ok? Porque este es un promedio y esta también es un promedio, nada más que vienen de diferentes sentidos. Este es promedio aritmético y este es un promedio geométrico, en ese sentido. Bueno, entonces, ahora, el método linking nos va a dar una tasa que representa a todas en conjunto cómo se van capitalizando. Esto ya lo hicimos. Nosotros aplicamos la primera tasa, aplicamos la segunda tasa, la tercera, la cuarta, hasta la tasa enésima. A cualquier cantidad que uno quiera invertir, ¿no? Y entonces está diciendo, ok, tú tienes un primer periodo, un segundo periodo, un tercero, hasta un enésimo periodo. Y aquí nos está diciendo, bueno, tú estás aplicando todos estos rendimientos o todas estas tasas de interés. Mas, sin embargo, dame una tasa, ¿sí?, que me diga o que componga a todo lo que se ha ganado y todo lo que se ha perdido en estas tasas pequeñas. Es decir, desde esta fecha hasta esta fecha, ¿cuál ha sido el rendimiento total o de todo este periodo, ¿sale?, de esta inversión? Entonces, por eso se le pone 1 más la tasa que representa ¿a quién? A todo el periodo. Y obviamente sus valores tienen que ser exactamente los mismos. Esta es una ecuación de valor, ¿ok? Son iguales, deben de ser iguales. Entonces, de la misma manera, V entre V, que es la inversión, es 1, y luego solamente este que está acá, del otro lado se representa con un menos 1. Entonces, el rendimiento acumulado o el método linking se calcula muy similar al rendimiento promedio geométrico, simplemente que no se le saca la raíz enésima, es decir, no se eleva a la 1 sobre n todos estos factores, ¿sí? Y pues vamos a hacerlo aquí. Tenemos el mismo ejemplo. Ya sabemos que todas estas tasas son las tasas de rendimientos reales. Es lo mismo que teníamos anteriormente. Voy a hacer una pequeña explicación. Y bueno, ya teníamos esta parte. ¿Sí? Y pues podemos entonces checar. Esto también ya lo tenemos por acá. ¿No? Podemos checar entonces. Vean, entonces invertí un peso y de ese peso entonces obtuve con ese rendimiento obtuve el valor de esta inversión después del segundo mes. Luego acá nuevamente, esto que tenía anteriormente que obtuve después del segundo mes, lo invierto en el tercer mes y obtengo esta cantidad, porque estoy ganando esta tasa. Y así sucesivamente, lo que ya hemos venido platicando. Es el mismo ejemplo que anteriormente. Aquí el detalle va a estar el linking. Vamos a ponerle tasa del periodo, ¿no? Tasa periodo, ¿sí? Para que no haya ningún inconveniente y no haya confusiones. ¿Ok? Entonces, en el rendimiento
promedio geométrico, pues aquí todas estas serán iguales. Y en este caso no. Aquí lo único que yo quiero es una sola tasa que represente a todas estas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tasa podría ser? Pues no sé, la del 5%, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, bajo la misma inversión, solamente entonces, si invierte un peso, ganas esta tasa y lo que obtengas tiene que ser exactamente lo mismo que los efectos de todas estas tasas en conjunto. ¿Ok? Entonces, al final, es la misma inversión por uno más solamente esta tasa y listo, ¿no? ¿Qué vamos a pedir aquí? Que esta sea igual que esta. Y eso sería todo. Entonces podemos hacerlo también, volverlo a hacer como ejemplo para que se nos quede claro aquí, con el solver vamos a ocupar análisis de datos, pero no pasa nada. Entonces el objetivo es esto, que tenga el valor de quién. Ya sabemos que es 1.2727. ¿Qué celdas quiero estar moviendo? Solamente esta celda y ya. No necesito otra cosa. Y pues no sé por qué no me la quiere calcular. A ver, vamos a intentarlo. Establecer el objetivo esto con el valor de 1.2727, cambiando la celda esta, y pues ninguna restricción. Vamos a ponerla entonces. Sí tendré que resolverla así. No me lo da. Pero sí debe de haber una tasa, ¿no? Del 3%. Está por abajo, ¿no? El 2.5. Entonces, bueno, no sé aquí por qué el Excel no me lo quiere dar, pero podemos ver que sí, podemos bajarla a 2.4. Entonces ya estamos ahí cerca del valor. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hacerlo con la fórmula. Entonces la fórmula dice que esta tasa, la tasa del periodo, utilizando el método linking, ¿ok? Entonces volvemos al mismo caso, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a calcular 1 más las tasas primero, para que ejemplificando lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces esto es igual a 1 más la tasa que se tiene para todos. ¿Ok? Y luego entonces, para ocupar este método linking para todo el periodo, es multiplicar todas estas tasas y restarle solamente un 1. Vamos a ponerle la función producto. ¿Ok? Le restamos 1. Y pues esta debería de ser la, pero no sé, a ver, es del 27.27. Ok, ahí está, ¿no? Bueno, de hecho vamos a ponerle igual a este valor, pero está muy largo. Bueno, a ver, creo que no se me agrega, aquí está. Y entonces encontramos el valor. Vamos a dejarlo así.
Entonces esta tasa es la que representa a la tasa de todos estos meses. Es decir, si yo quisiera proponer, bueno, ¿cuál es la tasa que ha ganado estos rendimientos de Arca Continental de manera mensual? Entonces podríamos decir que en todo el año, porque va desde el 1 de enero del 2021 hasta el 1 de febrero del 2022, podríamos decir que en todo este periodo ha ganado en periodos mensuales el 27.27%. ¿Ok? Y podemos darnos cuenta que el valor final es exactamente el mismo. Vuelvo a repetir, esto lo podemos volver a calcular de manera matricial. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente utilizando la función producto a todo este vector que le estamos haciendo, sumándole un 1, y a todo ese producto le estamos restando un 1. Para que dé un resultado matricial hay que ponerle Shift Control Enter y obtenemos el mismo resultado. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de tasa que son rendimientos aritméticos, que es el promedio común y corriente, media o esperanza. ¿Sí? Promedio nada más, que representa un punto de equilibrio y este valor representa todos estos rendimientos, a cada uno de ellos de manera particular. Y lo mismo sucede con el rendimiento geométrico o el promedio geométrico. Es una tasa que representa a todos estos, ¿no? Y tenemos el método linking, que entonces nos da una tasa que nos dice cuál va a ser una tasa que nos explica todo el periodo, es decir, el efecto que han tenido todas las tasas en su conjunto. ¿Ok? Y pues con eso terminamos la parte del método el método los tipos de rendimientos, ya sea representativos o los que permiten ver la acumulación de los efectos de las diferentes tasas que están acá, ¿no? Entonces, del periodo del 1 de enero del 2021 al 1 de febrero del 2022, si hubiéramos hecho los ejercicios de comprar y vender cada mes, hubiéramos obtenido una tasa del 27.27. Y de esa manera se va acumulando. ¿Ok? De hecho, podríamos aquí ver la acumulación de todas estas tasas a partir de hacer una gráfica de todo esto. Entonces podríamos hacerlo. ¿Sí? Entonces, aquí lo podemos poner. Ahora lo checamos. Entonces podemos insertar una gráfica de dispersión. Y aquí pues vamos a seleccionar nuestros datos. Vamos a agregar los valores X de la serie, pues les vamos a poner los rendimientos que han tenido y lo que queremos ver es cómo han crecido. Pero ok, no. Vamos a cancelarlo y vamos a poner, porque si no se me van a mover, porque como no están ordenados no me va a decir qué está pasando. Entonces simplemente podemos agarrar y bueno, a lo mejor no quiero hacer cosas raras. Bueno, hasta aquí dejamos este video y pues les doy muchas gracias por sus atenciones. Hasta luego.